Extensión de la idea de ser. Segundo, la extensión trascendental del concepto de ser va a revelarnos la existencia de una realidad absoluta e incondicionada. Lo real se me da como un hecho. Compruebo que algo existe, observo que yo existo. Mi curiosidad no se sosiega ante este hecho. Yo quisiera saber cómo y por qué algo existe. Quisiera conocer la razón de ser de lo que existe. Yo existo es un hecho irrecusable que obliga a toda inteligencia a afirmar que yo existo. Yo existo en tal modo del tiempo. Será eternamente necesario afirmar, reconocer que yo existía en tal momento. Mas es necesaria mi existencia, se impone de suyo, crea una necesidad de orden lógico, necesidad de afirmarla, necesidad común a todos los juicios verdaderos, mas implica una necesidad de orden ontológico real, una necesidad de existir. La respuesta no es en manera alguna evidente. Si yo no fuese más que ser, si no tuviera otra característica más que la existencia, no me opondría sino al no ser, y no oponiéndome a nada, no podría depender de nada. Sería mi propia razón de ser, y no podría plantearse problema alguno a propósito de mi existencia. Pero la realidad es mucho más compleja. Yo soy ser, pero también soy tal, y yo soy, y yo, y yo, y yo soy un yo, y por lo mismo me opongo al no yo. Soy un ser finito entre otros seres finitos. Ahora bien, creo observar, con razón o sin ella, poco nos importa en este momento, que ciertos seres finitos son relativos a otros, son condicionados o causados por otros. Tal animal debe su existencia a tal otro. La forma de este líquido depende de la forma de su recipiente. Yo dependo del aire que respiro, de los alimentos que me nutren. De esta forma nacen en mi inteligencia las ideas de relativo y de absoluto. Llamo relativo o condicionado a lo que de uno u otro modo depende de otra cosa. Llamo absoluto o incondicionado a lo que no depende de otra cosa. Poseyendo ya estas nociones, volvamos al objeto de la ontología. Gracias al concepto trascendental, representación confusa de toda realidad, sin restricción alguna, sin otra limitación que la nada, es factible que me pregunte por las características de la realidad considerada en su conjunto. Inmediatamente me doy cuenta de que mientras considero una realidad particular, puedo y debo plantearme la hipótesis de su relatividad. Mas esta hipótesis carece de todo sentido al formularla a propósito de la realidad integral, de todo cuanto existe, puesto que el todo, en cuanto tal, no puede depender de otra cosa, y por tanto debe bastarse a sí mismo. En efecto, lo que no se opone a nada no puede ser relativo o dependiente. Lo que sólo se opone a la nada no podría depender más que de la nada, y depender de nada es lo mismo que no ser dependiente. Ahora bien, el conjunto de lo real no se opone sino a la nada. Luego, el conjunto de lo real no puede ser relativo, sino que debe ser absoluto, incondicionado o incausado.
Así pues, la idea de ser, por el mismo hecho de representar la totalidad de cuanto existe, representa un objeto absoluto, incondicionado o incausado. Ahora bien, una realidad incausada es una realidad que posee la existencia sin recibirla de otro. Es pues una realidad que es por sí misma, que es su propia razón de ser, que se impone de suyo, que de suyo es necesaria, que debe ser, que no puede no ser. En otras palabras, lo real comporta un valor absoluto, incondicionado. Encuentra en sí mismo su razón de ser, envuelve su propio porqué. La necesidad que en Crítica vimos como una característica de todo juicio verdadero, se nos manifiesta aquí en el objeto mismo de la afirmación como una necesidad de la existencia. Observemos no obstante que esta necesidad ontológica se nos revela en un hecho y como un hecho, puesto que algo existe por sí, ya que la afirmación todo existe por otra cosa es evidentemente contradictoria, se destruye a sí misma. Sabemos que una realidad absoluta existe, pero ignoramos por qué existe. Precisemos bien el alcance de esta conclusión capital. Sabemos que la razón de ser de todo cuanto existe se encuentra en el universo, entendiendo por universo el conjunto de cuanto existe. La razón de ser no podría encontrarse fuera del conjunto de cuanto existe, puesto que la afirmación el todo es condicionado es evidentemente absurda. Más para la verdad de la contradictoria de esta proposición, basta con que alguna cosa sea absoluta o incondicionada. No es necesario que cada elemento del conjunto lo sea. Debemos guardarnos de toda afirmación prematura sobre la naturaleza de la realidad integral y, por consiguiente, sobre la naturaleza de la realidad absoluta que ella implica. El todo es finito o infinito, es un ser único o una pluralidad de seres. En esta última hipótesis, ¿son todos estos seres incondicionados o algunos dependen de otros? Estas cuestiones solo quedan planteadas, pero queda demostrado que existe una realidad absoluta.